Prende la luz. Hola y bienvenidos a un episodio más del podcast. El día de hoy estoy bien emocionado porque es un día de estrenos, es un día de cosas nuevas. Estamos estrenando todo estamos estrenando todo un nuevo setup. Ojalá y se escuche mejor y pues de hecho ustedes me van a ayudar a los que escuchan el podcast, los que son fieles seguidores, pues me van a decir si se escucha mejor o si regresamos al otro setup que teníamos, pero por ahorita pues estamos teniendo algo nuevo y también pues vamos a grabar. Sé que a algunos les gusta mientras están trapeando, mientras están manejando, estar en el YouTube. De hecho, ¿qué onda? O sea, me dicen que quieren videos porque cuando van manejando quieren escuchar el podcast, que en mi mente no tiene sentido, pero... Pues yo sí lo hago. ¿Sí haces eso? Yo soy una de esas personas. A mí, yo entiendo perfectamente qué es lo que ellos están diciendo, hablando, porque yo también lo hago. Yo cada vez que, yo escucho un podcast o lo que sea, a mí me gusta verlo. Como que a veces quieres ver la gente hablar y como que es un poquito más entertaining. Te entretienes más Sí, te haciendo eso. detienes más un poco. Bueno, pues si eso es lo que quieren, entonces vamos a ver. Entonces estamos probando todo esto nuevo. Y el día de hoy tengo un invitadazo. Me acompaña Felipe. Felipe, gracias por acompañarnos en el podcast. No, fíjate que es un placer estar aquí. Literalmente, cuando recibí el texto, la llamada, I got nervous a bit. Se puso un poco nervioso. Es algo bonito donde podemos venir y pues platicar, y no solamente platicar de un tema cualquiera, estamos platicando de algo importante, algo que puede edificar a otras personas también. Definitivamente. La idea de los podcasts es tomar una parte de la Biblia, un versículo, una historia y ver cómo te habla a ti en lo personal. Hay muchas partes en la Biblia que las leemos, nos vamos de corridito, pero hasta que no vivimos algo similar es cuando como que la Biblia cobra vida para nosotros. Y Felipe es una persona que pues nació en Estados Unidos, entonces van a escuchar que hay palabras que no sabe decir en español y las va a meter ahí. Yo les ayudo a traducir. Otra cosa que quiero aclarar es por el mismo setup que tenemos, estoy en un sillón más bajo. Es más alto que yo, pero no tanto. Porque se ve exageradísimo ahí, pero no es tanto en realidad, es solamente la diferencia en el sillón. El rema o el versículo, la historia que te llamó a ti la atención, que te habló a tu vida, ¿cuál es? Bueno, a mí es una historia que está en Jeremías, capítulo 1, versículo del 5 al 9. A mí mucho me llama la atención, porque empieza así como que antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciste te santifiqué. La razón por que a mí esto me llama mucho la atención, o me habla a mí específicamente, es porque es a través de mi testimonio personal. Quizás tú me ves y no vas a creer que yo fui cuatromesino. Para la gente que está viendo este video, se puede identificar en lo sorprendido que yo estaba el día que me comentó eso. Ya lo sabía yo, ya me lo habías platicado, pero eres cuatromesino, o sea, naciste a los 4 meses. No, sí, es cierto, a los 4 meses. Y no, tampoco, yo estoy acostumbrado a ver esa misma reacción. Yo he platicado con personas de la escuela, de mi trabajo, y hasta sin embargo creyentes también de la palabra, que me ven y me dicen, no, no es cierto. Porque literalmente sí es algo así como que, ¿what? Como que te saca de onda. Es que imagínate, la gestación regular, el periodo normal que pasan son los 9 meses, ¿no? Uh-huh. Entonces, te faltaron 5. Te faltaron 5 de los 9. Un poquito más. Saliste en microondas, yo creo, ¿no? Pero rapidísimo. Como una sopa de Maruchan. Oye, pero bueno, ahorita, gracias a Dios, pues estás aquí, podemos reírnos de este proceso, ¿no? De que alguien nace a los 4 meses, pero la realidad de las cosas es que eso es algo muy peligroso, ¿no? No es algo que... Ahorita porque pues ya estás aquí, gracias a Dios, y nos reímos, pero me imagino que pues para tus papás el proceso de que a los 4 meses se fue... ¿Estuviste en incubadora o cómo fue eso? Cuando salí de los 4 meses, cuando me sacaron por la primera vez, obviamente lo más lógico es que morí, porque en esa etapa
de que uno está en ese estado, los pulmones no están al 100%. En sí todo lo que era mi- lo que está dentro de mi corazón, todo eso, Tus órganos, mis todos órganos realmente no estaban al 100%. desarrollados completamente. Sí, en esa manera. Cuando me sacaron, morí. Así como en las películas, así que ves, morí. Wow. Y morí 3 veces. 3 veces. 3 veces. Muchos pueden decir que los doctores fueron los que me resucitaron, pero nosotros sabemos que pues, fue Dios. Pero no nomás fue solamente por él, sino fue por el ruego y el clamor de mis padres. Y es algo que a mí me llamó mucho la atención, um, porque ellos tuvieron ese mismo encuentro con él. Pues me imagino, ¿no? Digo, al decir que mueres es que dejaste, tu corazón dejó de palpitar, que dejaste de respirar, ¿o a eso es lo que te refieres? Literalmente, sí. No me acuerdo porque pues... O sea, no, es un bebé, pero pero sí. documentado 3 veces. Documentado, yo morí. Hay fotos, hay video, todo eso. Y entonces, ¿cómo? Pues me imagino que en el momento se va a hacer tan difícil, pero después, pues la fe se te ha de fortalecer porque desde el primer día de tu vida sabes que Dios existe. Ujú. Sí y no. La razón por qué digo así es porque creciendo, escuchando ese testimonio toda mi vida, ah, mi padre es pastor y es algo que yo he estado escuchando toda mi vida. Siendo hijo de pastor, 95% de las veces vas a escuchar tu nombre en un salón. Y, y fue algo que mi papá siempre él, compartía. Sin embargo, él también usó una vez ese ejemplo en una predicación. Y yo, de que tanto que estoy acostumbrado, ya no reacciono tanto. Pero llegó un momento en mi vida donde ya como que yo lo estaba escuchando, pero yo pensaba que era otro milagro más, cuando no es así. Y ya cuando empecé a entender y comprender, sentí realmente ese peso, de que realmente qué tipo de milagro yo era. Y a veces, y no lo digo así con tanto orgullo, pero como que me tardé tanto para realmente entender que Felipe es un milagro. Y sabes que eso nos pasa a muchos de los que crecimos en la iglesia. Somos milagros de parte de Dios, pero por lo mismo de crecer toda la vida en la iglesia, nos acostumbramos al milagro y llegamos a olvidar lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero el hecho de que estás tú aquí es un milagro. El hecho de que a lo mejor alguien que está escuchando le pasó por algo similar, que está viendo. El hecho de que tenemos vida, esos son milagros que Dios hace día tras día en nuestra vida. Sí. Y un milagro como estos, obviamente lo vas a escuchar. Lo vas a escuchar constantemente. Lo vas a escuchar constantemente. Llegó, como te mencioné, llegó un tiempo donde como que casi no hubo esa importancia. Uh-huh. O como está bien. Pero cuando lo empiezas a entender y entender la gravedad y la seriedad de ese milagro, y cuando, sin embargo, cuando pasas por un cierto problema también, y Dios te saca a través de ahí, y te vuelves a recordar de ese milagro que Dios hizo en tu vida, empiezas a reflexionar que todos los días en sí, en el caso mío, es un milagro. Porque médicamente yo debía de ser un vegetal. Uh-huh. Médicamente yo no debía de hablar por sí mismo. Yo no debía de comer por sí mismo. Ahora eso lo hago muy bien. Lo hago muy bien. Soy testigo de las cosas que Dios hace porque sí. Comes muy bien. Comemos. Pero a veces te quedas como que realmente fue un milagro. Hay cosas que puedo hacer que médicamente es imposible. Y es donde yo me doy cuenta. Y cuando hablo con personas que son creyentes y les digo, y me ven, y muchos de ellos que son estudiados en lo que es la medicina, en lo que es toda esa área, a veces como que se quedan, no, porque médicamente es imposible. Uh-huh.
Y es donde a veces como que Dios me reafirma. O sea, para que veas. Pues te comprueba ahí. Bueno, y hablando de la escritura que leíamos, hablando de los remas, de estos forma en la que la Biblia se vuelve real para tu vida, ¿de qué forma te llamó la atención este llamamiento de Jeremías o de qué forma se convierte en algo vivo para ti? En mí fue la respuesta común de Jeremías. Algo que quizás muchas veces podemos decir. Y él dijo que él era muy joven. Uh-huh. Y a veces quizás es muchas de las respuestas que nosotros también tenemos. Especialmente cuando queremos, seguir un cierto ministerio, un camino, en el camino del Señor. Decimos, espérate, estoy muy joven, o espérate, todavía me falta. Y pues cuando mis padres hicieron ese pacto con el Señor, ellos prometieron, o ellos hicieron el pacto con el Señor, que yo le iba a servir al Señor. O sea, en esos, cuando naciste de 4 meses y que el pronóstico no era favorable, que basado en la medicina, tus probabilidades de sobrevivir eran muy pocas. Uh-huh. Y todavía si sobrevivías, pues ibas a quedar en estado vegetal, ibas a batallar para poder caminar, para poder socializar, para poder hablar. Y dentro de todos ellos, sus papás lo que deciden es hacer un pacto con Dios. ¿Cuál fue ese pacto? Ese pacto iba a ser que yo iba a servir a Dios, que desde de ese día en adelante yo iba a ser dedicado para el Señor. Y que de ese momento yo iba a servir en lo que Dios me necesitara que yo hiciera. Y quizás quizás algo un poquito, ¿cómo puedo decir? Egoísta, Uh-huh. porque yo sé que Dios tiene grandes planes para mí. Uh-huh. Sé que Dios tiene grandes cosas para mí y sé que voy a ser un gran hombre de Dios. Lo sé. Y no es porque yo mismo lo creo, yo mismo así me digo, sino que a través de mi vida Dios me ha mostrado, me ha afirmado desde el día que yo nací, que yo iba a ser que yo iba a ser un instrumento para Él. Pues te fijas, ¿no? En el llamamiento aquí de Jeremías, y también lo dicen en los Salmos, ¿no? Dios nos conoce incluso desde antes de nacer. Uh-huh. Y el hecho de que tú hagas esa afirmación de que yo voy a servir a Dios y tengo un propósito, no es algo que pienso yo que es egoísta o que habla mal de ti, sino no es en ti, sino es por lo que Dios hace a través de ti. Y por lo mismo va a todas las personas que escuchan, a todas las personas que ven. Si Dios conocía a Jeremías antes de nacer, si Dios conocía a los salmistas, si Dios conocía a Felipe antes de nacer, pues también me conoce a mí, también te conoce a ti, también nos conoce a todos y sabe qué planes tiene para nosotros porque Él tiene un plan maestro, tiene un propósito en sí y todos somos parte de eso. Uh-huh. No, tienes toda la razón. Y a veces como que yo mismo como que a veces digo que no quiero hacer las cosas, o a veces yo mismo me quiero bajar un poco, pero sin embargo Dios siempre como que me recuerda una vez más que yo estoy aquí en este planeta, estoy caminando en este planeta. Primeramente fue un privilegio, es un honor, es un regalo que Dios me dio a mí, pero tienes trabajo que hacer. Y yo sé que hay muchas personas, hay muchos hombres y mujeres que también tienen ese mismo llamado. Y a mí eso me emociona, eso a mí me hace sentir que, como que estoy en el buen camino. Uh-huh. No, a veces debe de llegar un momento donde cuando vamos a la iglesia o cuando somos cristianos, debemos de tomar esa decisión de que Él también es mi Dios. Yo no solamente le sirvo porque mi mamá y papá lo hacen, Uh-huh. es porque yo también he decidido. Esa era como que mi siguiente pregunta, ¿no? Tus papás hacen un pacto, Uh-huh. pero pues el que ellos hagan un pacto no inmediatamente te pasa a ti, no inmediatamente ya te convierte en un cristiano, en un seguidor. Se tiene que convertir en algo real para ti, Dios. Uh-huh. Y sí fue un proceso, te lo puedo decir que sí fue un tiempo
pero dependió mucho de mí. Dependió de cuántas ganas o cuánto le quise, que si le quise entrar por completo. Yo me puedo recordar como que yo me bauticé a los 12 años. A los 12 años. 12 años, pues a mí, siendo hijo de pastor, pues tú sabes, ¿no? Y pues mejor dije, no, pues, yo me bauticé a los 12 años y cuando fui bautizado y cuando salí, ahí recibí el Espíritu Santo. Inmediatamente Dios me selló. O sea, tú eres prematuro en todo, ¿verdad? O sea, a la hora de nacer, a la hora de recibir el Espíritu Santo, en todo tú. Y cuando hablamos de recibir el Espíritu Santo, dice sellado con la evidencia de las nuevas lenguas. Sí, mi papá tuvo el privilegio de bautizarme a mí y él fue el que confirmó. No, y de hecho es de los dos lados, ¿no? O sea, tu papá tuvo el privilegio, pero también tuviste el privilegio de que tu papá te bautizara. Sí, yo sentí desde que cuando fue como una película, es como una película. A veces cuando andas en el camino de Dios, Dios obra de una manera sobrenatural que nunca puedes imaginarte. Esa es la belleza y la hermosura del Señor, que tú piensas que va a suceder así, pero cuando sucede, ellos te saca de onda completamente. No te lo puedes esperar cuando tienes ese encuentro con el Señor. Y desde el momento que yo pisé a esa agua, yo pude sentir como que esa agua como que estaba hirviendo. No literalmente, porque no, imagínate, cuidado. Sí. pero sentía como que el agua se estaba calentando. Y cuando salí hablé en nuevas lenguas, pero en el transcurso de ese tiempo, hasta de los 12 años hasta los 18 años, es cuando realmente empecé a tomar esa decisión de realmente seguir a Cristo. Y yo lo digo sinceramente porque durante ese tiempo yo como que iba a la iglesia, asistía a las células, yo tocaba los domingos, cantaba el domingo, era el director de alabanza en mi iglesia local y hacía tantas cosas, pero solamente las hacía porque las hacía, no más. No había ese deseo, ese nacer en mi corazón. Y tampoco no lo digo con tanto orgullo, pero es cuando tomé esa decisión de que el Dios que mis padres servían iba a ser el mismo Dios que yo voy a servir. Y sigo sirviendo tampoco. Se convirtió, ahí fue cuando tú entonces entendiste que de veras Dios te había llamado desde incluso antes de nacer. Y en esta parte, ¿no?, donde le dice el profeta, soy niño, soy joven, ¿cómo la has vivido esa? ¿Te tomó tiempo en empezar a de veras tomar un ministerio en serio, o empezar a trabajar en la iglesia, o tenías miedo porque te sentías incapaz, inmaduro? No. Desde el principio. Desde el principio como que se me ha sido fácil. No porque me creo que soy gran cosa, sino que Dios me ha dado esa gracia de poder ejercer esos ministerios. Y es algo que a la misma vez me estaba confirmando. Sabes que yo encuentro que mucha gente nos malinterpreta cuando hablamos con una seguridad de los ministerios y de los dones, pero nuestra seguridad se basa no en las habilidades que tenemos, sino en el Dios que tenemos. No nomás eso, sino que ya voy a cumplir 26 años. Tampoco no es que empecé corriendo. Obviamente tenía mis errores, como dicen por ahí, mis pininos así, obviamente. Tampoco no fue un TD Jake saliendo del bautismo. Pero siempre se me hizo más fácil poder ejercerlos porque ya estaba consciente en lo que iba a hacer y estaba seguro. Así cuando David tenía esa onda, él estaba seguro y no sabía que no era él, pero él estaba seguro que iba a derrotar a ese gigante. Pero así me siento yo cuando yo subo, cuando yo agarro ese micrófono, o cuando yo sin embargo nomás estoy afuera y hablo a alguien de Cristo. Yo tengo esa seguridad. Tengo esa seguridad porque Dios me lo ha dado, no solamente sino que me ha mostrado y me lo ha dicho también a través de mi papá, de predicadores, de mis tías, de mis tíos. Estamos orando por ti, tú tienes grandes cosas.
Y cuando uno lo empieza a escuchar y escuchar y escuchar, y luego lo empieza a aceptar, esa misma palabra obtiene poder. Dice la palabra que el poder de la vida y la muerte está en la boca. So, no solamente mi familia me la estaba declarando sobre mí, no solamente mi papá me la estaba declarando sobre mí, sino que yo también lo empecé a creer. Como que hay un dicho americano, ya cuando le tiras tanto a una pared, algo se tiene que pegar, algo se tiene que quedar. Ajá. Y es lo que empezó a pasar en mi vida. Y, y es lo que yo sé que me falta mucho por aprender, mucho por ejercer también. Sé que Dios tiene grandes cosas, pero y literalmente yo quiero empezar a correr y correr con esa bendición, pero también necesita Dios de mi parte. Y es donde como muchos, yo batallo. Yo sé que tengo ese error. Yo también batallo con eso, que a veces yo lucho conmigo mismo. Y es donde, pero sin embargo, cuando estoy pasando por un problema, Dios todavía me muestra y me dice, mira, tienes un lugar donde vivir, tienes un lugar donde dormir, cosas así como que te hace reflexionar que Dios todavía está contigo. Y yo recientemente perdí a mi mamá y fue un golpe muy difícil, no solamente espiritual, sino literalmente sentimental. Mi mamá era mi mejor amiga. Ella fue la que todos los días me recordaba, me decía, mi hijo, tú vas a ser un gran hombre, tú vas a ser un gran pastor, tú vas a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y me lo decía y me lo declarara. Y cuando murió, como que todo eso dije, no le renegué al Señor porque yo sabía que era su voluntad. Dios me dio ese privilegio de poder verla e irse con el Señor. Pero yo dije, Señor, ¿ahora cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer sin esa mujer que siempre me decía, que yo podía, hacer un gran hombre para ti, Señor? ¿Qué te estaba dando esas palabras, ¿no? Que te estaba recordando lo que está en la Biblia, que te estaba recordando tu llamamiento, hasta tu historia de nacimiento, ¿no? Te estaba recordando de dónde vienes, hacia dónde vas y qué es el que sirves. Y pues claro que es algo difícil, ¿no? A los que han pasado por algo así, yo creo que entienden. Y a los que hemos tenido la bendición de que nuestros padres aún viven, pues el pensar que un día no estén es algo que solamente pensarlo nos duele. No me imagino pasar por el proceso. No, desde chiquito yo siempre, mi mamá siempre estaba adentro y afuera del hospital, siempre, desde que yo tengo memoria. Pero cada vez yo la podía ver salir. Yo tenía esa fe. Y cuando llegó a este momento donde no salió, como que el Señor me preparó y me dio esa paz de poder seguir adelante. Últimamente cuando estoy ahí arriba cantando, alabando, ahora ya lo puedo hacer con más libertad. Ahora sí lo hago con más libertad. Y como que me quiso detener un poco, pero es cuando reaccioné. De todas esas regañadas, de todos esos pellizcones que mi mamá me daba, que le echara ganas. Pues tú mismo decías, ¿no? Algo se tiene que pegar. Algo tiene que pegar de ahí. Sí, algo se tuvo que pegar. Y sí, es difícil no tener una de mis mejores amigas conmigo, pero sin embargo tengo todas las enseñanzas que ella me enseñó. Y una de las más grandes enseñanzas que en los momentos buenos y en los momentos malos, Dios sigue siendo Dios. Y Él se merece toda la honra, no importa en qué situación estamos. Algo que yo me puedo acordar es que yo viví cuando ella estuvo en el diálisis 2 veces. La segunda vez sí fue más difícil porque ella estaba más grande. Pero ella todavía tenía ese valor, tenía esas fuerzas de seguir adelante, de seguir cantando, de seguir haciendo tamales para la iglesia.
donde yo digo, ay, y dije, ¿de dónde sale esta mujer, estas fuerzas? A veces yo cuando me dolía el ombligo, yo no quería ir a la iglesia. A veces somos tan así, cuando cosas así, ay, que no quiero ir, o que me falta gas, o cosas así tan pequeñas, no queremos ir. Y mi mamá, ella me mostró todo lo contrario. Y es donde yo puedo seguir seguir aprendiendo. Sé que no está conmigo, pero todavía estoy aprendiendo de ella a través de todo eso. Ya casi va a ser un año, pero yo sigo aprendiendo de ella. De todo ese proceso. Y entonces, ahora que estás en la iglesia, pues eres músico, cantas, inicias ahí los servicios y hasta también te toca predicar de vez en cuando. Sí. Entonces te estás estás no solo trayendo tu mente, sino que estás viviendo el pacto que tus padres hicieron con Dios y estás viviendo la promesa que tú le hiciste a Dios de servirle, ¿no? Es cierto, y como que ya me estoy dando cuenta y ya estoy viendo todas las cosas bonitas. Sin embargo, me acaban de hablar también para que les apoye para un evento. Yo nomás me quedo, ¿really? ¿Como yo? Ok, está bien, pero es donde ya estoy empezando a valorar las bendiciones de Dios. Uh-huh. Y cuando uno empieza a valorar y notar las bendiciones de Dios, uno puede experimentar, uno puede atesorar más las bendiciones de Dios. No solamente, sino que le puede compartir con más libertad a los que están ahí, que no conocen de la grandeza de Dios. Es cuando realmente, cuando tú puedes experimentar y cuando tú te puedes dar cuenta que es una bendición de Dios, como que te sientes hasta aún más emocionado. Decir, Dios, a ver dónde tú me vas a llevar. Y es algo bonito, es algo hermoso. Y como tú dices, ya me estoy dando cuenta porque estoy viviendo, estoy experimentando. De seguro apenas estoy rascándole La superficie. la superficie. Y porque cuando lo que yo me he dado cuenta es cuando Dios promete, cuando Dios tiene algo plan, algo establecido para la vida de uno, siempre es más de lo que nosotros pensamos. Uh-huh. Y es más de lo que nosotros podemos entender y comprender. Yo lo he visto a través de amigos, compañeros creyentes. Yo los he visto crecer y ser esos grandes hombres y mujeres que Dios quiere para su obra. Y es hermoso. A mí realmente a mí me fascina. Yo no soy de esas personas que a mí me gusta detener a alguien. Uh-huh. Me encanta verlos crecer, me encanta verlos ejercer ese ministerio, porque la gloria no es para uno. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Te digo, yo creo que los remas, las formas en las que Dios nos habla, no son específicamente para una sola persona y se acabó, sino que esa misma palabra que está en ti se puede repetir en alguien más. Amén. Y entonces, por eso uno se alegra de que alguien viva lo que uno está viviendo, porque tú sabes, ¿no? Si yo, con todo lo que he pasado, tengo un ministerio, tengo un llamamiento, tengo un propósito, todos lo tienen también. Amén. Y deben de cumplirlo y deben de encontrar la satisfacción de servir a Dios en el área en la que Dios los ha puesto. Sí, literalmente esto que estamos haciendo ahorita es un gran ministerio, algo bonito, algo hermoso, que quizás no mucha gente tiene ese valor de hacerlo. Déjate doy tus $10 que te prometí. Gracias por... no, pero gracias, Sí, pero, digo, y de, sabes que nació de algo que incluso tal vez puede sonar egoísta, pero esto nació de yo quiero robarme los remas de los demás. Sabes que platicando con la gente entiendo que la Biblia se vuelve real cuando hay una historia detrás de ella y cuando la puedes... Bueno, yo la entiendo mejor cuando la aplico en algo, entonces cuando alguien me cuenta de su vida y todo, entonces se vuelve real. No sé cuántas veces he abierto Jeremías y he leído ese pasaje por encima. No sé, te digo, incluso en los Salmos también dice, ¿no? El salmista
habla de lo mismo, de que nos conoces desde el vientre, tú nos formaste, entonces, y lo pasamos, pero ahora cuando tienes una historia de alguien así tan específico que cuatro vecinos, todas las probabilidades de morir, de hecho moriste 3 veces, y aún así Dios te dice, te conozco, y te di por profeta, o te di por salmista, te di por predicador, te di por evangelista, te di por X. Entonces se vuelve algo real, y de ahí salió el ministerio. Solamente quiero que otra gente escuche que Dios sigue hablando, y que Dios sigue queriendo llamarnos la atención a través de la Biblia. Y tienes toda la razón. Este libro tan hermoso solamente cobra poder y vida cuando nosotros mismos lo aplicamos a nosotros mismos. Este libro tan especial que nosotros decimos Biblia no cobra vida, no cobra poder hasta que nosotros mismos la aplicamos y la vivimos. Todo esto está aquí por una razón, para alguien, como tú dijiste. No porque no solamente esa palabra es para mí, pero hay cientos, miles de personas que también esta palabra es para ellas. Y yo también lo creo. Desde el principio, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y hasta cuando dice amén en el final, es para alguien, es un propósito. Y no solamente lo creo, sino que yo también lo he vivido. Yo he experimentado la grandeza de Dios a través de su palabra. Yo he visto la gloria de Dios, no solamente en mi vida, sino que también en familiares, en amigos. Yo he experimentado el poder de Dios, y es donde nosotros, por eso decimos, por eso cantamos, por eso nos ponemos de nuestras rodillas y oramos al Señor, porque todo lo que está aquí o se escribió en la Biblia ha sucedido en nuestras vidas de un tiempo al otro. La razón por que quizás no sabemos es porque quizás no hemos leído esa parte de la palabra, pero yo fielmente creo que todo lo que ha pasado aquí, en un punto de mi vida, yo también he pasado por eso mismo. Sí, te sirve en cualquier etapa en la que estás, y de hecho es algo que es muy conocido, es incluso tal vez trillado, pero es cierto. La Biblia es uno de los libros que en vez de leerlos tú, la Biblia te lee a ti, y te encuentra en donde estés, te dice exactamente por lo que estás pasando, y te dice por lo que vas a pasar y cómo debes de pasarlo. Sí. Bueno, Felipe, gracias por acompañarnos en el podcast, gracias por estrenar el micrófono, los audífonos, pues todo el sistema nuevo que tenemos. Gracias, Felipe, y a todos los que nos escuchan, la invitación es esa, ¿no? Dios tiene un propósito para sus vidas, Dios los conoce desde antes de nacer, les dio un ministerio, entonces es bien importante pues buscar la respuesta. Siempre es buscar más a Dios.